Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que hayan realizado las actividades anteriores y que hayan visto también las clases anteriores. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Otra semanita más de clases. Visualice un minutito, por favor. Ya, vamos a ver lo que es la dinámica de rotación. Existen muchos fenómenos naturales en los que el cuerpo realiza un movimiento de rotación, que es un movimiento de rotación, es un movimiento circular. Ya como por ejemplo las ruedas, el reloj, la tierra, los polares, los engranajes, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos juegos y muchas cosas más. Todos estos movimientos se inician gracias a la acción del movimiento de una fuerza, el cual produce un cambio de velocidad angular, de la misma manera que la fuerza genera cambios de velocidad lineal en el cuerpo. Una vez que, por ejemplo, una rueda se encuentra en rotación, su tendencia es la de seguir girando con el movimiento circular uniforme, al que igual tiene tendencia de un cuerpo que se desplaza en la manera circular, de manera movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo con la primera ley de Newton. Este hecho pone en evidencia la existencia de una magnitud similar al momento lineal, pero relaciona con el movimiento de rotación. Esta magnitud se llama movimiento angular o cinético, movimiento angular de una partícula que gira en aspecto de un punto cero, es decir, tiene una fuerza específica. Por ejemplo, en este lado de aquí tiene como un palito aquí, entonces lo que ocasiona es una fuerza circular, ¿ya? Entonces mi fuerza va a ser esta. Esta es mi fuerza que me permite el eje de giro, ¿ya? La fuerza 1 y la fuerza 2 son estas de acá, que la trayectoria da en círculo. Eso es lo que ocasiona la dinámica de rotación, ¿ya? El movimiento angular. El momento angular es que consideramos una partícula de masa y de velocidad que gira en torno al eje que se encuentra en una distancia. El momento angular de la partícula con respecto al punto cero se designa por una longitud y esa magnitud vectorial con las siguientes características que hay en todo, hasta en las leyes de Newton, que son movimientos rectilíneos, tanto uniforme como acelerado. Recordemos que existen tres características. Siempre hay módulo, dirección y sentido. En cualquier tipo de sustancia, de circunstancia, perdón, que tengamos una fuerza específica, existen estos tres componentes: módulo, dirección y sentido. El módulo es proporcional a la distancia, al momento lineal de la partícula y al seno del ángulo que formamos de ambos. Tenemos la longitud es igual a qué? Al radio por peso por el seno del ángulo o también al radio por la masa por la velocidad del seno del ángulo. Tenemos en unidad del sistema internacional que esto es igual a kilogramos por metro al cuadrado por segundo a la menos uno. La dirección es perpendicular siempre al plano que forman los vectores de radio y, los radios y de velocidad. Y su sentido tiene determinado por la regla de sacacorchos, es decir, de sentido que avanza un sacacorchos que gira desde el vector, en este caso que está en reposo, hacia el vector velocidad. Coincide el origen de ambos y por el camino más corto. Así el momento angular está dirigido hacia arriba cuando el giro de antihorario y hacia abajo cuando es horario. ¿Qué pasa? Que está hacia arriba cuando tenemos un sentido por el reloj. Cuando no y gira hacia el otro lado, tenemos un sentido hacia abajo. Veamos un ejemplo. El ejemplo es que una niña de 30 kilogramos de masa se halla subida en un caballito situado justo al borde de un tío vivo de 3 metros de diámetro. Haya un momento angular con respecto al eje de giro, mientras el tío vivo gira a 85 radianes por segundo, por peso por metro. La niña posee momento angular porque gira a una distancia no nula del eje de giro, que en caso es igual al radio del tío vivo. Tenemos la masa de 30 gramos, el radio de 1,5 metros, el ángulo de 85, que también es 8,9 radianas por segundo a la menos uno. ¿Qué por qué? Porque yo aquí hago que una transformación, yo transformo los de radianes, de radio por peso por masa a radianes, ¿no? Aquí se llama transformación. Se llama transformación.
Ahora tenemos también el ángulo de 90 grados que nos dio que el mismo problema, porque dice que gira un radio de 90 grados. La resolución es que el momento angular es perpendicular al plano del tío vivo y de su sentido viene indicado en la figura, teniendo en cuenta que la velocidad es igual al angular por el radio. Entonces, la longitud es igual a radio por masa por velocidad por el seno del ángulo. Radio al cuadrado por masa por ángulo del seno de 90 grados. Entonces, reemplazo 1,52 metros al cuadrado por 30 kilogramos por 8,9 radianes por segundo, la menos uno, que nos da como resultado 6 por 102 kilogramos por masa al cuadrado por segundos a la menos uno. Observemos que el tratarse de movimiento circular uniforme, el radio y la velocidad son perpendiculares, por lo que el ángulo es igual a uno y el momento angular alcanza su máximo valor posible. Está en horario eh, en sentido del reloj, ¿no? Porque si es antisentido simplemente sería negativo y no se movería. La relación entre, perdón, la relación entre el momento de la fuerza y el momento angular. ¿Cómo varía el momento angular de una partícula que gira de manera que cambia el módulo de su velocidad conforme avanza el tiempo? De acuerdo con lo explicado previamente, dicha variación tendrá lugar en la siguiente manera. Tenemos longitud sobre el tiempo, que es igual a radianes por el peso sobre la variación del tiempo por el seno del ángulo. En la expresión anterior hemos considerado por similitud que el ángulo que forman los vectores radianes y vector B es siempre lo mismo. Entonces ahora, para conformar la segunda ley de Newton, el cambio del tiempo-momento lineal es debido a la acción de una fuerza neta sobre el cuerpo. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la variación del peso sobre la variación del tiempo, perdón, o la fuerza es igual a la variación del peso sobre la variación del tiempo. Simplemente así ya no sería vectorial. Para que sea más riguroso la relación entre el momento de una fuerza y la variación del momento angular, debe expresarse de forma que la masa es igual a la derivada de la longitud sobre la derivada del tiempo. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Esta ecuación nos va a ayudar mucho más adelante con respecto a la masa, ¿ya? A encontrar la masa de este cuerpo específico. Sustituyendo este resultante de la ecuación anterior, se deduce que el ritmo de variación del momento angular de un cuerpo es igual que el momento de la fuerza aplicada sobre él. Tenemos que la variación de longitud sobre la variación del tiempo es igual al radio por la fuerza por el seno del ángulo, que es igual a la masa. Es decir, que hemos llegado a la siguiente conclusión. Cuando existe un momento de fuerza sobre una partícula, escuchen, cuando existe un momento de fuerza sobre una partícula, su momento angular cambia conforme transcurre el tiempo. ¿Ya? Esta conclusión está de acuerdo con lo que hemos estudiado en el momento angular. Es la magnitud que caracteriza cualquier partícula que esté girando. Observa además que el momento de una fuerza y el momento angular está relacionado exactamente de la misma manera que los que están en la fuerza y el momento lineal de la segunda ley de Newton. Esta tabla nos muestra la relación que hay entre las magnitudes lineales y angulares. Ya tenemos varios tipos de magnitudes que están relacionadas entre sí y que la distancia está de la partícula en eje de giro. Tenemos magnitudes angulares y magnitudes lineales. Las angulares nos dan que el ángulo descrito son radianes, ¿no? La velocidad angular también está hecho por radianes por segundos a la menos uno. La aceleración angular, radianes por segundo a la menos dos. El momento angular de una masa puntual está relacionado con qué? Con la fórmula que habíamos visto, que es longitud es igual a radio por masa por velocidad por el seno del ángulo, que es igual a radianes por peso por el seno del ángulo. El momento de una fuerza está retribuido por newtons por metro y encontramos una ecuación fundamental que se llama ecuación fundamental de la dinámica de rotación, que nos dice que la masa es igual a la variación de la longitud sobre la variación del tiempo. Tenemos también las magnitudes lineales, que a diferencia de las magnitudes angulares, esta ya no lleva un ángulo específico porque no es un movimiento circular, este ya viene a ser un movimiento lineal. Entonces, la distancia recorrida será en metros, ya no en radianes, sino que en metros, pero sí tendrá una variación de la variación de segundos, que es igual a radio, por la variación angular.
o el ángulo descrito en este caso. La velocidad lineal será en metros por segundo a la menos uno, que también tiene una fórmula de velocidad que sería igual en este caso, la velocidad angular por los radianes, ¿no? O los radios, que es igual, ¿no? Esta parte de aquí, ojo con esto, ¿no? Yo les estoy poniendo con comparación a esta. Esta va a reemplazar en este caso esta a esta, y así va sucesivamente. Por ejemplo, la aceleración tangencial, esta va a ser denominada por masa por segundo a la menos 2, ya que también es aceleración del tiempo, que denomina a la aceleración o es igual que el ángulo del radio, ¿no? El momento lineal va a estar en kilogramos por metro. Disculpa, chicos. Va a estar representada por kilogramo por masa o por metro por segundo a la menos uno. Y el peso está igual a la masa por la velocidad. La fuerza va a estar representada por newtons y la ecuación fundamental de la dinámica nos dice que la fuerza es igual a que la variación del peso sobre la variación del tiempo. Ya, se llama momento de inercia que a un cuerpo con respecto a un eje de giro. Su valor depende del eje de giro y de la distribución de la masa del cuerpo con respecto a dicho eje. Así, por ejemplo, el momento de inercia de un anillo de masa m y radio que gira en torno a un eje que pasa por un centro y de perpendicular al anillo es de I es igual a masa por radianes al cuadrado, es decir, que coincide con el de una partícula. Esta expresión también es válida para un cilindro hueco que gira alrededor de su eje, pero no lo es para otros cuerpos como por ejemplo varas, discos, cilindros macizos o esferas. La conservación del momento angular. Del mismo modo que ocurre con el momento lineal, es de inmediato deducir un teorema de conservación para el momento angular. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos una teoría que se llama que si el momento resultante respecto a un punto cero de las fuerzas aplicadas o partículas es nula, el momento angular de la partícula respecto al punto cero se conserva y permanece constante. No va a cambiar, no va a ser ningún cambio específico o notorio para nosotros. Por eso va a ser desde el punto cero y se va a ser conservatorio. En efecto, sabemos que si sobre una partícula existe un momento de fuerza, su momento angular cambia conformemente transcurre el tiempo, habíamos visto en la parte de arriba. Entonces, esto nos demuestra que la masa es igual a la variación de la longitud sobre la variación del tiempo. ¿Ya? Para el momento de las fuerzas exteriores aplicadas sean cero y que conserve el cumplirse con la siguiente condición, que no exista una fuerza exterior. Es decir, no puedo yo aplicarle una fuerza específica, que exista una fuerza exterior, pero su momento que sea cero, ya sea por radianes en cero o porque la fuerza sea paralela al radio, ¿no? Por tanto, el ángulo este será cero y el seno del ángulo igual será cero. La fuerza que cumple puede ser paralela de esta manera o tiene estas características específicas. Lógicamente, si la masa es igual a cero, entonces se cumplirá que la variación de la longitud sobre la variación del tiempo será cero o también sería una constante. La ley de la conservación del momento angular es una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Es válida en todos los ámbitos, desde lo microscopio, por ejemplo, el momento angular de un electrón constante, hasta el macroscopio, perdón, en que encontramos una multitud de situaciones donde cumplen este principio de las fuerzas centrales, ¿ya? Cuando una patinadora sobre hielo gira sobre sí misma, si pliega los brazos hacia su cuerpo, disminuye la distancia entre estos y el eje de giro que es su cuerpo, por lo que su velocidad angular debe aumentar para que su momento angular permanezca constante, no cambie, no haga ningún cambio específico. Por eso se llama ser constante. Lo mismo sucede con los saltadores de trampolín, que pliegan sobre su cuerpo piernas y brazos para lograr girar durante su caída. Tenemos un ejemplo que nos dice que un aro de masa y un radio están girando en una velocidad angular alrededor de un eje de rozamiento. Cae sobre otro aro exactamente igual, inicialmente en reposo sobre el mismo eje. Debido al rozamiento superficial, los dos aros adquieren finalmente una velocidad angular común. ¿Cuánto vale dicha velocidad? Yo digo que vale cero.
¿Por qué? Porque regresa de un estado de reposo. Estamos en un estado de reposo y el momento de un giro llega a un reposo igual que el anterior. Entonces, si yo estaba en un estado de reposo, esto equivale a cero. Y si es que llego a la misma cantidad, valdría cero. Veamos si nos sale. Cada aro ejerce un momento sobre el otro, pero no existe ningún momento de la fuerza externa sobre el sistema compuesto entre ambos, por lo que el momento angular total del sistema permanecerá constante. No va a cambiar, no va a hacer nada porque va a permanecer constante. Los datos tenemos masa, radio y la angular inicial. La resolución es que el momento angular inicial es el primer aro. La longitud inicial es igual a radianes por masa por velocidad por el seno del ángulo, o también radianes al cuadrado por masa por la angular por el seno de 90 grados, o es igual a radianes al cuadrado por masa por la angular inicial. Cuando ambos giren juntos, el momento angular total final será que 2 por radianes al cuadrado por masa por la angular. Puesto que se conserva el momento angular, igualamos ambos momentos angulares y despejamos que la angular. Entonces obtenemos que la angular inicial es sobre 2. Entonces, cero, nula, ¿ya? Entonces nos vamos a ver, se cumplió lo que habíamos dicho, ¿ya? Es cero. La velocidad angular disminuye al juntarse ambos aros, por lo que el momento angular inicial debe repartirse entre dos veces que se une, pero del mismo lado, es decir, cero, cero. La conservación del momento angular nos dice que la patinadora sigue girando con mayor rapidez sobre sí misma, plegando los vasos sobre su cuerpo. Entonces, por eso va a llegar a cero. Las leyes de Kepler. ¿Por qué los planetas del sistema solar giran en torno al Sol? ¿Cómo es posible que los planetas puedan moverse sin necesidad de un motor que los impulse? ¿Y hay leyes que expliquen el movimiento de los planetas? Pues todos estas incógnitas que nosotros estamos viendo en este momento, estas preguntas, vamos a despejarlas con lo que vamos a aprender en este momento. El ser humano siempre se está llevando una formulación y una serie de preguntas desde hace muchos y cientos de años atrás. Aunque no se respondieron de forma coherente en su pasado, ahora en la actualidad trata de ser una irrupción de Kepler, ¿no? Posteriormente, Newton, como veremos en los dos primeros apartados de la unidad, las leyes de Kepler explican cómo es el movimiento de los planetas alrededor del Sol y son el resultado minucioso de observaciones realizadas durante muchos años. Por este motivo decimos que son leyes de empíricas. El movimiento circular uniforme era considerado desde los griegos hasta el siglo XVI como el movimiento natural, efecto de los cuerpos celestes. Todos los demás movimientos se consideran violentos. Las leyes de las órbitas. Para ajustar los datos recopilados por su maestro Brahe y buscar la información retórica de la teoría heliocéntrica de Copérnico para que fuera totalmente compatible con ellos, Kepler desechó la idea de que los planetas seguían trayectorias circulares en su movimiento de rotación alrededor del Sol. Si se admitía que la elipse era la trayectoria natural de los cuerpos celestes, se obtendría un esquema del sistema solar de gran simplicidad. Todos los planetas se mueven describiendo órbitas elípticas en torno al Sol, localizando en uno de los focos de la elipse. Recuerden que una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancia de los dos puntos fijos llamados focos es constante, no va a cambiar. Es decir, tenemos un foco de este lado, tenemos otro foco de este lado y ese va a ser la elipse y el movimiento elíptico que va a tener. La primera ley de Kepler permite eliminar todos los epiciclos, ¿ya? Y diferentes y excéntricos movimientos circulares de los planetas que se superpone a su movimiento circular en torno al Sol, que era necesario añadir en la teoría de Copérnico o a fin de esta que esta correspondiera con las observaciones realizadas de Brahe. Sin embargo, quedan algunas interrogantes, pues aunque la primera ley de Kepler nos da todas las localizaciones posibles de su planeta, no nos dice cuánto un planeta estaría en cualquier estado de posición. ¿Ya? ¿Cómo varía la velocidad del planeta conforme recorre su órbita? ¿Cuál astrónomo contemporáneo de Kepler sabía que el Sol parecía moverse más rápido a través de las estrellas en invierno que en verano? Lo cual debió obedecer a alguna explicación lógica de la primera ley de Kepler, que no ha aportado. Estas preguntas llevaron a Kepler a seguir estudiando las tablas de los datos astronómicos recopiladas para él y por su maestro Tycho Brahe. De estudio, de este estudio, de una observación por los números, dedujo que las dos leyes que siguen a continuación ya son las dos leyes de Kepler. La ley de las áreas.
Kepler necesita la relación matemática entre la velocidad, ojo, entre la velocidad del planeta y las dos posiciones distintas de sus órbitas. Entonces, con el fin de determinar el movimiento de este planeta de una forma muy sencilla, para intentar encontrar la relación, analizó con detenimiento el enorme volumen de datos de que disponía a partir de las tres hipótesis para deducir una ley general. Asombrosamente, llegó a un resultado correcto a partir de tres precisas incorrectas, ¿no? Como veremos a continuación. En primer lugar, se consideraba que entre el Sol y cada planeta debía existir una fuerza atractiva inversamente proporcional a la distancia de separación entre ambos. También de acuerdo con las ideas aristotelaicas imperantes, en la época la velocidad del planeta era proporcional a la fuerza que impulsaba. Esto es inversamente proporcional a la distancia. Así el tiempo que trataba de un planeta en recorrer una pequeña distancia a lo largo de su trayectoria era proporcional a la distancia que tenía del Sol, porque el Sol estaba en medio de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que medían la distancia del uno con el otro y dependiendo de eso sabíamos su velocidad con respecto a sus movimientos. En segundo lugar, teníamos que para calcular el tiempo que tarda un planeta en cubrir una distancia grande, durante cuál cambia la distancia entre el Sol y él, consideró que había que sumarse todas las distancias entre el planeta y el Sol para cada uno de los pequeños arcos que componían un gran recorrido. La suma de estas distancias es igual al área barrida por la línea trazada desde el Sol hasta el planeta. De modo que el tiempo que tarda el planeta en recorrer una determinada distancia es proporcional al área barrida por la línea planetaria del Sol. Es como, por ejemplo, cuando ustedes ponen por ejemplo, tengo aquí, ¿no? En una hojita, alguna situación, yo pongo aquí un foco y sale una luz de este lado de acá para alumbrar a esta parte de acá. Entonces se va a mover de este lado así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estaba tratando de observar, que qué distancia recorre cuando hace este movimiento y qué tiempo recorren todos los movimientos realizados. La suma de estas era lo que le permitió saber el área barrida de esta distancia. Entonces, en tercer lugar, dio a tercer lugar una otra ley más, que consideraba que los órbitos de los planetas eran circulares, aunque realmente esta aproximación no era necesaria, pero es bastante aceptable para casi todas las órbitas de los planetas. Entonces se quedó así, como que las órbitas planetarias eran circulares. A partir de estas tres hipótesis que realizó este gran genio, llegó a una conclusión específica. ¿Cuál era? Que el vector de posición de un planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Funciona así. Hasta aquí un tiempo, hasta aquí otro, y iba en una misma distancia, ya en tiempos iguales. Entonces, la Tierra está más cerca del Sol durante el invierno boreal, es decir, en el hemisferio norte, que en verano. Tanto en enero o julio tiene 32, 31 días, en cualquiera de esos meses recorre la Tierra mayor distancia de su trayectoria. Debemos comprobar la velocidad de la Tierra, dos tramos distintos en su trayectoria que recorre al mismo tiempo. El tiempo es de 31 días, ¿no es cierto? Porque nos dice que julio tiene 32 días de invierno. Debe ser menor a la distancia de la Tierra con el Sol en verano. Entonces, la resolución sería que, de acuerdo con la segunda ley de Kepler, el vector de posición de la Tierra varía áreas iguales, en intervalos de tiempos iguales. Entonces, la Tierra se mueve mucho más rápido cuando está cerca del Sol, es decir, en enero, pero que cuando está en julio tiene un estado de lejura, ¿no? La conclusión obtenida está de acuerdo con la simple observación. La ley de los periodos. A pesar de haber enunciado las dos leyes anteriores de Kepler, aún no se acordaba del todo conforme, pues no había hallado ninguna relación entre los movimientos de distintos planetas. Cada uno parecía tener una órbita elíptica propia, es decir, diferente a la de otra, y propia velocidad, pero no existía un modelo general para todos ellos. Entonces, convencido de que debía existir una relación matemática entre la característica del movimiento planetario y después de muchos años de profundo análisis de los datos recopilado por Tycho Brahe, llegó a una relación entre el periodo de cada planeta, tiempo que tarda en descubrir
una órbita completa alrededor del Sol y el radio medio de su órbita. En el caso de una órbita elíptica, el semieje mayor a la elipse. Las leyes de los periodos y de las áreas fueron enunciadas en 1618, mientras que las leyes de las órbitas las fue en 1609. Kepler necesitó casi una década de estudio de ingente información astronómica de que disponía para llegar a esa conclusión. El cuadrado del periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de un semieje mayor que la elipse que describe un movimiento. Matemáticamente, la tercera ley de Kepler se expresaría que el periodo al cuadrado es igual a la constante por el radio al cubo, donde el periodo de revolución del planeta, IR es el semieje mayor de la elipse que describe y K es una constante que tiene el mismo valor para todos los planetas. Podemos hacer algunas observaciones a esto. Si consideramos por simplicidad que la trayectoria de un planeta es circular, entonces el semieje será el radio en este caso, ¿no? Esta próxima es razonable, válida para casi todos los planetas del sistema solar porque yo cambio dependiendo de la masa, ¿no? La ley de los periodos pueden realizarse para calcular valores del periodo de un planeta si se conoce a su radio orbital o viceversa comparándolos con el radio y el periodo de un determinado planeta, por ejemplo, la Tierra. Tenemos un ejemplo, el radio orbital de Júpiter es aproximadamente 5 veces mayor que el radio orbital de la Tierra en torno al Sol. Razona cómo estarán relacionados los periodos de revolución alrededor del Sol de ambos planetas, considerando que sirve y describen órbitas circulares. La comprensión es que el periodo de un planeta y su radio orbital están relacionados de manera sencilla por la tercera ley de Kepler. Las constantes que aparecen en la cuestión es la misma para ambos planetas. Tenemos que el radio es igual a 5 por el radio de la Tierra. Si aplicamos la tercera ley de Kepler, nos decía que el tiempo, el periodo de los dos es igual a la constante por el radio de la Tierra. Si procedes igual a de manera con Júpiter, resulta de igual manera, no lo mismo, la misma fórmula. Como constante que aparece en la tercera ley de Kepler, en la misma parte de la Tierra y de Júpiter, si calculamos el cociente de presiones, podemos deducir cómo estarán relacionados los periodos de evolución de los planetas. Ya como sería, como T2, T3 y así va. Ya, por ejemplo, en el tiempo 2 es igual a la radio 3 de Júpiter. El tiempo 2 de la Tierra es igual al radio 3 de Júpiter. Y así, el tiempo uno sobre el tiempo de la Tierra es igual al radio de Júpiter y tal, 3 cuartos o 3 medios, y así va sucesivamente, sin tener un número específico. De la relación anterior deducimos que el periodo de revolución de Júpiter en torno al Sol es 11 veces mayor que el periodo orbital de la Tierra. Si consideramos que el periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol es de un año, entonces Júpiter tardará 11 años en completar una órbita en torno al Sol. El resultado es lógico si pensamos que cuanto mayor sea la distancia entre el Sol y el planeta, mayor tiempo necesitará este para describir su órbita. Recordemos que ser rigurosos en los cálculos y las expresiones de los resultados. La interacción gravitatoria. Entre la Tierra y el Sol existe una distancia entre varios millones de kilómetros. ¿Cómo es entonces posible que la Tierra lleve millones de años orbitando en torno a él? Fue Newton quien postuló la existencia de una fuerza a distancia que explica el movimiento a lo que llamamos fuerza gravitatoria. ¿Qué entra aquí? Pues aquí ya entra la gravedad, que nosotros conocemos como gravedad. ¿Ya? Con la ley de la gravitación universal, Newton dio respuesta a el por qué el comportamiento de los planetas describen unas leyes de Kepler. Para aplicar la ley gravitatoria universal, hay cuerpos con cierto volumen. Como la Tierra y la Luna, supondremos que toda su masa está concentrada en un centro, centro de masas o centro de gravedad, de manera que la radio es una distancia que los separa entre ambos cuerpos. Ley de la gravitación universal de Newton nos dice que dos partículas cualesquiera del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
Esta ley fue hecha en 1686 por el científico Isaac Newton, formuló matemáticamente la expresión de la fuerza de atracción gravitacional que ejerce dos partículas, denominada ley de gravitación universal. También puede ser reconocida ¿por qué? Porque la fuerza de la uno y de la 2 es igual a menos la gravedad por la masa uno por la masa 2 sobre el radianes al cuadrado de las dos masas. Ya, también tenemos la unidad de medida. De la expresión anterior podemos extraer algunas conclusiones. La masa es propiedad de la materia que origina la existencia de las fuerzas gravitatorias atractivas entre los cuerpos. El signo negativo de la expresión matemática indica que la fuerza gravitatoria tiene como sentido contrario al vector unitario. Es un carácter atractivo, se puede decir. La constante de proporcionalidad o constante de gravitación universal tiene el mismo valor siempre, en cualquier lugar del universo, en todo, chicos. Un siglo después de ser anunciada esta ley, Henry Cavendish, con ayuda de la balanza de torsión, determinó experimentalmente su valor. Actualmente se toma el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Este valor tan pequeño de la gravedad explica que las fuerzas gravitatorias son de escasa intensidad. Estos cuerpos de masa relativa pequeñas y una gran intensidad entre el cuerpo y una gran masa como planetas o satélites. Tenemos un ejemplo. Vemos cómo la fuerza de atracción de dos cuerpos o compañeros de clase de 52 y 65 kilogramos respectivamente, separados por una distancia de 8 metros, tiene un valor muy pequeño. Entre dos masas existe una fuerza atractiva llamada fuerza gravitatoria, que depende de las dichas masas y de la distancia que las separe. Los datos tenemos la masa uno, 52 kilogramos, masa 2, 65, la gravedad de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo al cuadrado y la distancia de 0,80 metros. Aplicamos la expresión matemática de la gravitación universal, que es la que les había leído. Gravedad es igual a masa uno por masa 2 sobre radianes al cuadrado. Reemplazo mi fórmula y se me va los kilogramos y los metros. Entonces me quedarían solo Newton. Newton tengo que multiplicar los 6,67 por 10 a la menos 11 por 52 y eso dividirá por 0,80. Me sale 3,5 por 10 a la menos 7 newtons. La distancia debe ser muy pequeña para que la fuerza gravitatoria sea apreciable. Ya no es que les va a atraer, no es que nada, sino que mantienen una distancia y su gravedad es así. Eso es con respecto al día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Les deseo una excelente semana. Realicen las actividades propuestas y estudien para los exámenes. Nos vemos, chicos, que ya están secos los exámenes. Estudiarán, por favor.